con la música de Anatema abrimos este bloque aquí en 5 Noches para hablar de tendencias y hoy nos metemos con un temón que tiene que ver con los desafíos de la educación superior frente a las nuevas tecnologías, frente a la era digital, como decíamos recién con Luis. Y tenemos dos invitados de lujo, voy a presentarlos a ellos. Está con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Hugo Yuri, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, es un siempre. honor Gracias para nosotros. No, por favor. También se suma a esta mesa Manuel Sampedro, el ingeniero Manuel Sampedro, el presidente del directorio de los CCRT. Bienvenido, Manuel. Hola, Soledad. Gracias por la invitación. Bueno, el tema está planteado. ¿Cuáles son los desafíos de la educación frente a la era digital? Vemos un informe y después comenzamos a charlar. Hoy más que nunca, es importante pensar en cuál es el uso apropiado que se le debe dar a las tecnologías en los procesos de enseñanza. Los más jóvenes se caracterizan por pertenecer a la generación de los nativos digitales, esa parte de la población que nació después de la invención del Internet. Es por eso que incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, así como a aumentar el interés en las actividades académicas. Internet y el acceso a dispositivos móviles ha puesto un cambio de paradigma en el uso de la tecnología, y eso modifica las formas en las que se hacen las cosas, aprovechando la red, y desde la UNC ya se siente. Que la fuerza laboral será en especial de los millennials, nacidos luego de 1980, y particularmente de los centennials, nacidos luego de 1995, que tienen características diferentes en cuanto a sus expectativas que las generaciones anteriores. Ese mundo es el mundo que nosotros, los universitarios, la mayoría de nosotros, tenemos que tener en cuenta cuando tomemos las decisiones de cómo seguir en la universidad. ¿Puede la tecnología en el espacio educativo permitir el uso de herramientas más interactivas y facilitar los procesos de aprendizaje con los recursos que hoy se cuentan? Bueno, en algunos lugares existe como resistencia, miedo, pero hay otros lugares o instituciones que siempre están como a la vanguardia, ¿no? O atentos. Sí, claro. Y si acaso las casas de estudios superiores no se permiten superar esa resistencia, bueno, ¿quiénes? Rector, usted en ese discurso en el cual asumía nuevamente como la autoridad máxima de la universidad, planteaba esto que la fuerza laboral del futuro serán millennials y centennials, particularmente estos últimos, y citaba algunos ejemplos que le llamaban la atención. Hay incluso casos, citaba el caso de Paulo Londra, un cordobés cuyos videos son vistos por millones, un jugador de video games que ganó también miles de dólares. Bueno, frente a esta situación es necesario, es imprescindible redefinir y repensar acaso determinados conceptos académicos, ¿no? Sí, no es porque ganaran miles de dólares, sino que nosotros descubrimos que existe eso. Cuando digo nosotros, somos las de las generaciones más grandes. Yo, este chico, Pablo Londra, lo vi en la ciudad universitaria, en el pabellón Argentina, cuando se celebraba el Día de Córdoba hace un par de años, y había dos niñitas nomás sacándole una foto, unas chiquitas, y nadie lo conocía, y después en su último video que estaba viendo justamente para esto, vi que en 2 meses tuvo 40 millones, más de 40 millones de bajadas del video. O sea, es un mundo que existe absolutamente, digamos, diferente al que la universidad tradicional por un milenio ha estado construyendo, digamos, conocimiento y transmitiendo conocimiento. No quiere decir que eso, digamos, las nuevas tecnologías nos resuelvan todos los problemas o que tengamos que cambiar todas las cosas, pero van todos de la mano. Primero, la educación también tiene que penetrar en este mundo de las tecnologías, digamos, de la sociedad tecnológica para preparar a nuestra sociedad. Pero por el otro lado, nosotros tenemos que aprovechar esas herramientas tecnológicas para llegar con lo que hasta ahora se llama educación superior, pero al 100% de la población. Habrá que redefinir después estos términos de educación superior porque
digamos, hasta la década de 1930, prácticamente la educación superior universal eran los colegios secundarios. Están las universidades de hace 400 años, pero la idea era que si alguien terminaba el colegio secundario, era una persona muy capacitada para la mayoría de las actividades. Hoy se necesita conocimientos de educación superior. Así que bueno, es un mundo de desafíos el que tenemos y que cambia a una velocidad enorme. Pero decía ahí que cuando nosotros asumimos hace 3 años todo el conocimiento humano que uno puede conseguir datos desde las pinturas de las cuevas de Altamira hasta hoy día, hace 3 años, se multiplicó por 20 en estos 3 años. 20 veces más de todo lo acumulado en la historia de la humanidad por toda la humanidad, se multiplica por 20 en una escala logarítmica que uno no lo puede creer. Y eso es muy bueno, pero a la vez, ¿cuál es el problema que está teniendo el Big Data ahora? Que necesita gente que pueda conseguir esa información de tanta información existente. Interpretarla, claro. Y cuando hablamos de interpretar, hay muchas maneras de interpretar y esas son hacia eso tenemos que llevar en nuestra actividad universitaria, que recién escuchaba salir del ámbito académico. El ámbito académico de la universidad ya tiene que ser allá, en todos lados, no solo en la ciudad universitaria, en el mismo dispositivo móvil que ustedes tienen. No quiere decir que es mágico. La universidad, el campus de la universidad le da ciertas ventajas, muchas ventajas, pero a los que pueden vivir en Nueva Córdoba. Pero hoy la obligación de las universidades públicas es llegar al 100% de la sociedad con conocimientos de educación superior. Para lo cual la tecnología es también una herramienta, precisamente. Efectivamente, y tenemos que usarla. Y no pensar que va a disminuir la calidad educativa. La excelencia educativa se puede dar cuando se da jardín de infantes, primer grado, el secundario, la universidad o un oficio, y estoy hablando de las mejores universidades del mundo que ya están dando oficios, lo dan, esa es la diferencia, lo da con excelencia o no lo da con excelencia. O sea, uno puede dar un oficio con excelencia. Y de paso les digo que en 10 provincias de China este año empiezan las carreras universitarias, sobre todo las de las ingenierías y las técnicas, haciendo, además de la carrera universitaria, que son los 3 primeros años del bachiller nuestro, le dan la opción de 5 oficios que vaya aprendiendo junto con la carrera universitaria. Claro. O sea, va estudiando ingeniería, pero está estudiando para ser electricista o para ser gasista. Mixturando ambas facetas. Sí, porque lo tiene que aprender, porque es bueno aprenderlo, porque se le da más jerarquía a los oficios, porque ahora de golpe la industria tecnológica china se frena cuando tienen un feriado largo, porque los que hacen los oficios se van a sus pueblos y se quedan los ingenieros de software, pero no tienen las otras personas, porque 3 años hoy ya a veces es mucho tiempo para aprender una carrera, y que cuando llegan los puestos de trabajo de esa carrera que él empezó porque había una gran demanda, ya están saturados, y por lo menos tiene esos oficios que pagan tanto como la otra carrera, es un mundo diferente. Y eso estamos haciendo nosotros. Y doy un ejemplo. Andábamos por el sur, cerca de la Bulaye, estábamos con Conrado Estorani y me muestra un WhatsApp que decía, habíamos inaugurado la Universidad Popular en Laguna Larga. Y dice, ¿qué hace la universidad en Laguna Larga? Bueno, hay un licenciado en Ciencias Políticas que se dedica a la herrería, también les enseñó soldadura en ¿se puede decir un nombre de una compañía? Sí, por supuesto. Econovo. Sí. Una industria que exporta desde ahí. Y necesitaba soldadores. Tenía ingenieros, tiene lo que sea, pero no tenía soldadores. Y los quería de la zona. Y la zona quería. Entonces,
se le enseñó a los soldadores y los tomaron a todos. ¿Un licenciado en Ciencias Políticas era el instructor? Sí, de la Universidad Nacional de Córdoba, que su padre era herrero y que le gusta esas cosas, le enseñó bien soldado. Y resulta que vino acá el chico, una vez, uno de los dueños de la compañía. Y ahora tienen contratos para vaca muerta, pero que por los requisitos técnicos necesita que determinadas soldaduras se hagan con robots que tienen. Entonces hay que enseñarle robótica. O sea, lo mismo que en China. O sea, le enseña un oficio y le enseña, pero no carreras largas, sino lo que necesita para transformar su trabajo, reconvertir su trabajo, porque lo mismo en Marco Juárez, nos piden mecatrónica porque están los señores que manejan los tractores, y si o se queda sin trabajo el tractorista o aprende eso, porque ahora los tractores se conducen solos, con GPS, con cuentan con aplicaciones, con medidas de humedad sobre la tierra, etc. Entonces, el rol de las universidades en el mundo está cambiando. Incluso en las principales universidades se están reestructurando las ideas clásicas de las carreras tal cual como son, cómo hacer. Se calcula que dentro de no muy mucho tiempo va a haber tantos o más estudiantes que vienen a reconvertir conocimientos que los que vienen a hacer una carrera. Ya hay muchísimos lugares que la cohorte de los que ingresan a los 40 años es mayor que la de los 17, sobre todo porque hay una disminución de la natalidad y las universidades que se han quedado con espacios vacíos están siendo cubiertos por quienes vienen con 40 años, ya sea a empezar una carrera porque, bueno, se quedaron sin trabajo, o a reconvertir conocimientos. Que se acabó eso de que uno se recibe, se va con su título y listo. Ahora hay que reconvertir los conocimientos todos los años, ¿no? Y ese es el modelo de universidad al que apunta justamente la Casa de Trejo, digo, porque imagino que hay carreras como más sensibles que otras, ¿no? Usted hablaba en su discurso cuando asumió su segundo mandato que justamente las carreras tradicionales por ahí es como que se mantienen. Hay carreras que tienen que mantenerse, la de medicina, exactamente, o ingeniería civil, o derecho, o incluso contabilidad, aunque luego hagan falta menos contadores porque los software le van, pero tiene que ser alguien responsable que hace eso. Y alguien que opere todavía, a pesar de que tengo muchos amigos que hace muchos años operan con robots, pero tiene que estar el cirujano ahí. Pero todo lo nuevo que está viniendo es multidisciplinario, no es una de las disciplinas que tenemos ahí. Es multidisciplinario y los chicos ya tienen que empezar con ese pensamiento holístico desde el primario. Y hay colegios, como los PROA de la provincia, que están orientados de esa manera. Mencionó los colegios de la provincia y le traslado esto a Manuel, porque hablamos del rol de la universidad, pero también hablamos de la articulación de otros actores públicos y privados en este tipo de proyectos. Ya vamos a hablar de lo de Campus Norte, seguramente como una muestra de esa articulación donde intervienen el Estado, provincial, nacional, y también los privados en una alquimia, en un entramado muy particular. Sí, y además el Estado municipal también, ¿no? También porque el esto ha Estado sido municipal. una donación de la municipalidad de Juárez Selman. A mí me gustaría hacer una precisión respecto a, sobre todo, el informe inicial. La problemática no es tanto la tecnología en la educación, que es una de las problemáticas que viene, que es la incorporación de tecnología digital en la práctica pedagógica y de generación de conocimiento. Esa es una temática. Pero lo que nosotros estamos planteando, además de esto, es la educación para la revolución tecnológica que se está dando en la sociedad. Y esto es importante decirlo porque no es solamente que vamos a aprender de manera virtual, no es el cómo, sino el qué. ¿Y por qué el qué? La cuarta revolución industrial es un conjunto de tecnologías que incluye las tecnologías digitales, incluye tecnologías físicas y biológicas. A eso se llama cuarta revolución industrial. Y tienen, por ejemplo, Big Data, inteligencia artificial,
machine learning o aprendizaje de máquinas, robótica, Internet de las cosas, la conversación que se va a establecer en Internet, no entre perfiles de humanos a través de Facebook, sino entre perfiles de máquinas que van a dialogar técnicamente y van a coordinarse entre sí, el Internet de las cosas o Internet de todo, la terapia génica, los organismos genéticamente modificados y todo lo que implica también la impresión 3D, ese conjunto, ese paquete tecnológico tan diverso, está teniendo un impacto en la sociedad, en el modo en que la gente va a comercializar, en el modo en que la gente aprende, en el modo en que la gente enseña, en el modo en que la gente interactúa socialmente, en el modo en que la gente consume. Ese impacto es tan generalizado, tan abruptamente distinto y tan aceleradamente cambiante, que el desafío de la educación es cómo educar para esa revolución. No tanto cómo incorporar la tecnología, Sí, Claro. es más el qué que el cómo. Tiene algunos aspectos de cómo. La virtualización, obviamente. Sí, claro. El acortamiento de los trayectos formativos es otra. La generación y formación de competencias blandas, que son tan importantes como las competencias duras. La orientación al prototipado, es decir, a lo que implica versiones beta, maquetado, todo lo que implica la aplicación concreta, no tanto la teorización. Esos son aspectos del cómo, pero lo importante es el para qué. Se va a tener que educar para reconvertir a personas que van a ser excluidas de este sistema tecnológico. Exacto. El Por límite eso, de los 40 años nuevamente que aparecía como un... por eso es tan importante la articulación de Universidad Popular, Escuela de Oficio, Politécnico, PROA, nivel municipal, provincial, nacional, en un experimento, porque lo importante del Campus Norte es, esto va a ser el primer experimento de educación superior en Argentina para tratar de acortar esa tendencia de aceleración que genera el impacto de la cuarta revolución industrial. Y esto, digamos, Córdoba, de algún modo, está acompañando visionariamente esto, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, para ver de qué manera practicamos a que esa aceleración del impacto tecnológico no deje a la educación superior con otro ritmo de adecuación y pierda distancia respecto a esa aceleración. No, tomo esto, antes que nos vayamos de tema, tomo esto que decía Manuel, de que no es el cómo, sino el qué. No solo el cómo, sino también el qué. Exactamente, y he tenido la posibilidad de conocer, a través tuyo también, Manuel, porque te he escuchado en algunas conferencias, un autor francés que es Edgar Morin, que habla sobre los saberes para la educación del futuro. Entonces, ¿cuáles son esos saberes específicamente que se necesitan para el futuro? El pensamiento sistémico es uno, esa visión holística que decía el rector recién, todo lo que es el manejo de la ambigüedad, la gestión bajo incertidumbre o gestión de la ambigüedad es prácticamente un signo de los tiempos. La interacción no solamente multidisciplinaria o interdisciplinaria, sino también multicultural. La necesidad de tener competencias sociales de empatía para interpretar otras culturas, no solamente otros idiomas, otros modos, otras idiosincrasias. Todo lo que es la gestión de la complejidad. El pensamiento complejo implica que todo aquel aspecto repetitivo está puesto en cuestión, o todo aspecto lineal. Y las competencias emocionales, la capacidad de histrionismo, la creatividad, el pensamiento de diseño, el pensamiento innovador, el arte, las la expresiones. resiliencia también como una manifestación. Bueno, todo eso que son competencias blandas, que antes eran competencias, o en todo caso saberes de segundo orden, van a ser centrales, junto con lo que técnicamente haya que incorporar.